Alejandro empujó la puerta de servicio de la imponente mansión en las afueras de Madrid con un suspiro resignado. El trapeador en una mano y el balde en la otra. Era solo otro trabajo temporal. Limpiando casas de gente que nunca lo miraría dos veces. Pero cuando levantó la vista en la nursery, el bebé en la cuna lo miró fijamente con ojos idénticos a los suyos. Color avellana con motas doradas. Y el mundo se detuvo. En ese instante, Alejandro supo que su vida pasada, la que había intentado enterrar, acababa de resucitar de la forma más cruel posible. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras se acercaba a la cuna, fingiendo ajustar las cortinas. El bebé, de apenas 6 meses, gorgoteaba inocentemente. Pero esos ojos eran un espejo. Hacía 2 años. En un acto de desesperación y amor ciego, Alejandro había donado esperma a una clínica de fertilidad para ayudar a su entonces amante secreto, Carlos, quien insistía en que era la única manera de cumplir con las expectativas familiares sin revelar su orientación. Carlos, heredero de una familia conservadora de empresarios textiles, había roto con él poco después, casándose con María, la hija de un socio comercial, para salvar las apariencias. Alejandro nunca imaginó que su donación se usaría así. En esta casa. Con esta familia. La mansión era un monumento al privilegio, techos altos con molduras doradas, muebles antiguos importados de Italia, y un jardín que parecía sacado de una revista. Alejandro había aceptado el trabajo a través de una agencia, sin saber que era la residencia de los Ruiz Velázquez. Cuando vio el nombre en el contrato, pensó en rechazar. Pero el alquiler no se pagaba solo. Ahora, aquí estaba, trapeando el piso de mármol mientras recuerdos inundaban su mente. Carlos y él se habían conocido en la universidad, en un bar gay discreto de Chueca. Fue amor a primera vista. Robado en sombras. Hasta que la presión familiar de Carlos lo destrozó todo. No puedo ser yo mismo. Ale. Le había dicho Carlos una noche lluviosa. Lágrimas en los ojos. Mi padre me desheredaría. Tengo que casarme. Tener hijos. Y Alejandro, enamorado, accedió a la donación anónima, pensando que era un gesto para que Carlos tuviera una familia sin renunciar a su herencia. Pero ahora, el bebé llamado Mateo era la prueba viviente de esa traición. Alejandro se obligó a seguir trabajando. Pero su mente bullía. ¿Carlos lo sabía? ¿María estaba al tanto? La agencia de fertilidad prometía anonimato. Pero quizás Carlos había manipulado los registros. El sonido de pasos en el pasillo lo sacó de su trance. Era María. Elegante en su vestido de diseño, con el cabello perfectamente peinado. Buenos días. ¿Es usted el nuevo limpiador?, preguntó con una sonrisa cortés pero distante. Alejandro asintió, murmurando un sí. ¿Señora? Mientras evitaba mirarla a los ojos. Ella entró a la nursery. Tomó al bebé en brazos y lo acunó. Mateo es un angelito. ¿Verdad? Tiene los ojos de su padre. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿De cuál padre? El resto de la mañana fue una tortura. Limpió la cocina. Aspiró las alfombras del salón. Pero cada habitación le recordaba a Carlos, fotos de la boda en las paredes. Trofeos de golf en las estanterías. Cuando por fin oyó la voz de Carlos en la entrada principal, hablando por teléfono sobre un negocio,
Alejandro se escondió en el baño de servicio. El pánico lo invadió. ¿Qué haría si Carlos lo veía? ¿Lo reconocería? Habían pasado 2 años. Pero el amor no se borra tan fácilmente. Salió con cautela. Pero Carlos ya estaba en su estudio. Puerta cerrada. Alejandro decidió confrontarlo más tarde. Cuando María saliera de compras como la agencia le había dicho. Al mediodía. La oportunidad llegó. María se fue con el bebé a una cita médica. Dejando la casa en silencio. Alejandro subió las escaleras. Corazón en la boca. Y llamó a la puerta del estudio. Adelante. Dijo Carlos con voz distraída. Alejandro entró. Y el tiempo se congeló. Carlos levantó la vista de su escritorio. Y su rostro palideció. Alejandro. ¿Qué haces aquí? La pregunta era absurda. Pero revelaba todo. Carlos lo sabía. Lo había planeado. Vine a limpiar. Respondió Alejandro con amargura. Pero parece que hay más suciedad de la que imaginaba. Carlos se levantó. Cerrando la puerta tras él. No puedes estar aquí. Esto es un error. Pero Alejandro no se movió. El bebé tiene mis ojos. Carlos. ¿Cómo explicas eso? La confrontación fue un torbellino de emociones. Carlos negó al principio, alegando coincidencia genética. Pero Alejandro no era tonto. Fui yo. ¿Verdad? Usaste mi donación a propósito. Carlos se derrumbó en su silla, frotándose las sienes. Sí. No podía tener hijos con María de forma natural. La presión de mi familia. Querían un heredero. Tú eras el único en quien confiaba. Alejandro sintió rabia y traición. Me usaste como un banco de esperma. Rompiste conmigo por ellos. Y ahora tengo un hijo que ni siquiera sé si es mío legalmente. Carlos lo miró suplicante. No es así. Te amaba. Ale. Aún te amo. Pero mi vida es esta. Mi padre es un hombre de la vieja escuela. Católico devoto. Si supiera que soy gay, me destruiría. Alejandro Pacet de Rum. Mind Racing. ¿Qué hacer ahora? ¿Reclamar al niño? ¿Exponer a Carlos? La sociedad española había avanzado. Con matrimonios igualitarios desde 2005. Pero en círculos conservadores como el de los Ruiz Velázquez. La homosexualidad era un tabú. Familias como esa donaban a la iglesia. Asistían a misas. Y mantenían apariencias impecables. Alejandro. Hijo de inmigrantes peruanos. Había crecido en barrios humildes de Vallecas. Luchando contra prejuicios dobles, por su origen y su orientación. No puedes esconderte para siempre. Le dijo a Carlos. Y yo no puedo ignorar que ese niño es parte de mí. Carlos negó con la cabeza. Si sales con esto, destruirás todo. A María. Al bebé. A mí. Piensa en el escándalo. La tarde se extendió en una tensa negociación. Carlos ofreció dinero para que Alejandro se fuera. Pero él lo rechazó. No quiero tu limosna. Quiero la verdad. Finalmente, Carlos accedió a una reunión secreta esa noche. En un parque cercano.
para discutir opciones. Alejandro salió de la mansión aturdido. Trapeador olvidado. En el metro de vuelta a su apartamento compartido, reflexionó sobre el costo de sus decisiones pasadas. Había donado por amor. Pero ahora ese amor se convertía en una cadena. ¿Valía la pena luchar por un hijo que no conocía? ¿Arriesgando su propia estabilidad? La noche caía sobre Madrid. Y Alejandro se preparaba para la batalla que vendría. La reunión en el Parque del Retiro fue un susurro en la oscuridad. Alejandro llegó primero. Sentado en un banco bajo las luces tenues. El aire fresco de enero mordiendo su piel. Carlos apareció minutos después. Abrigo largo y bufanda cubriendo su rostro conocido. Se sentó a distancia. Como si temiera ser visto. No podemos seguir así. Empezó Carlos. María no sabe nada. Cree que fue un donante anónimo. Alejandro lo miró fijamente. ¿Y tú? ¿Qué sientes? ¿Orgullo por tu engaño? Carlos bajó la vista. Culpa. Todos los días. Pero Mateo es lo mejor que me ha pasado. Es nuestro. Ale. Tuyo y mío. ¿En secreto? La confesión abrió una grieta en el corazón de Alejandro. Recordó sus noches juntos. Robadas en apartamentos prestados. Soñando con una vida libre. Pero Carlos siempre retrocedía. Citando a su padre. Don Enrique. Un patriarca que dirigía el imperio textil con mano de hierro. Si mi padre se entera. Me cortará. Y a ti te destruirán. Somos de mundos diferentes. Alejandro rió amargamente. Tú en tu mansión. Yo limpiando baños. Sí. Diferentes. Pero el amor no elige clases. Discutieron opciones. Alejandro podría renunciar a cualquier reclamo. O exigir visitas secretas. Pero nada parecía justo. Quiero ser parte de su vida. Insistió Alejandro. No como un extraño. De vuelta en su apartamento. Alejandro no podía dormir. Compartía el piso con dos compañeros. Uno de ellos gay como él. Pero no les contó nada. En cambio, llamó a su mejor amigo. Pablo. Un activista LGBT en Barcelona. Tío. Esto es una bomba. Dijo Pablo por teléfono. Legalmente. Como donante anónimo. No tienes derechos. Pero si pruebas que Carlos manipuló el proceso, podrías demandar paternidad. Alejandro dudó. ¿Quería eso? Arrastrar a un bebé a un escándalo judicial. Exponer a Carlos ante su familia conservadora. Enfrentar el rechazo social. En España, aunque progresista, las familias tradicionales aún estigmatizaban la homosexualidad. Especialmente en élites. Piensa en el niño. Aconsejó Pablo. Crecerá en una mentira. Al día siguiente, Alejandro volvió a la mansión. Fingiendo normalidad. María estaba en casa. Atendiendo llamadas mientras Mateo jugaba en su parque. Alejandro limpiaba el salón cuando oyó una conversación telefónica de María con su suegro. Sí. Don Enrique. Mateo es perfecto. Carlos está tan orgulloso. El tono era forzado. Como si ocultara algo. Más tarde. Mientras aspiraba.
María se acercó. Eres eficiente. ¿Tienes familia? Alejandro tragó saliva. No. Señor. Solo yo. Ella sonrió tristemente. A veces envidio eso. La presión de esta familia. Sus palabras insinuaban grietas en el matrimonio. Carlos evitó a Alejandro todo el día. Pero al atardecer, lo acorraló en la cocina. Mi padre viene a cena mañana. No puedes estar aquí. Alejandro se enfureció. ¿Me echas? ¿Después de todo? Carlos suplicó. Es temporal. Hablemos después. Pero Alejandro vio la cobardía. Esa noche, investigó en Internet, leyes de fertilidad en España. La donación es anónima desde 1988. Pero si hay fraude, se puede impugnar. Contactó a un abogado pro bono de una ONG LGBT. Tendrás que probar la relación previa, le dijo el abogado. Y prepárate para el backlash. La cena familiar fue el catalizador. Alejandro no se fue, en cambio. Aceptó un turno extra para terminar. Oculto en la despensa. Oyó todo. Don Enrique. Voz grave y autoritaria. Alababa a Mateo. El futuro de la dinastía. Bien hecho. Hijo. Carlos respondía con monosílabos. María mencionó casualmente los ojos del bebé. Son tan únicos. No se parecen a nadie en la familia. Don Enrique frunció el ceño. Tonterías. Son como los míos. Pero Alejandro sabía la verdad. Salió de su escondite impulsivamente, enfrentando a la familia. No. Son como los míos. El caos estalló. Don Enrique exigió explicaciones. Carlos palideció. María miró confundida. Alejandro. Temblando. Soltó todo, la relación pasada. La donación manipulada. Mateo es mi hijo biológico. Don Enrique se levantó furioso. Mentiras. Fuera de mi casa. Carlos intervino. Papá. Es verdad. Soy gay. Siempre lo he sido. El silencio fue ensordecedor. María rompió en llanto. Me has mentido. Alejandro se arrepintió al instante. ¿Había destruido una familia por su verdad? La noche terminó en expulsiones. Alejandro fue echado. Carlos desheredado temporalmente. María se llevó a Mateo a casa de sus padres. En las calles frías de Madrid, Alejandro caminaba solo, cuestionando su impulsividad. Había buscado justicia, pero solo trajo dolor. Pablo lo llamó. Fue valiente. Pero ahora viene lo duro. Alejandro asintió en silencio. La batalla legal comenzaba. Pero el costo emocional era ya inmenso. Los días siguientes fueron un torbellino legal y emocional. Alejandro se reunió con el abogado en un café modesto de Lavapiés. Tenemos evidencia, correos viejos de Carlos confirmando la donación dirigida. Pero el proceso sería largo. Costoso. Y público, advirtió el abogado. Los medios se enterarán. Una familia rica. Un escándalo gay. Alejandro dudó.
¿Valía exponer su vida privada? En su trabajo. Ya sentía miradas, la agencia lo había suspendido tras el incidente. Amigos lo apoyaban. Pero su familia en Perú, conservadora, lo juzgaría duramente si supieran. Carlos lo contactó en secreto. En un hotel discreto. Has destruido todo, acusó. Pero sus ojos mostraban arrepentimiento. Papá me ha cortado el acceso a las cuentas. María pide divorcio. Alejandro sintió culpa. Tú empezaste la mentira. Discutieron horas. Reviviendo el pasado. Te amé tanto, confesó Carlos. Pero el miedo me paralizó. Alejandro lo besó impulsivamente. Un eco de viejos tiempos. Pero se apartó. No podemos volver. Hay un niño de por medio. Acordaron una tregua. Carlos apoyaría una paternidad compartida si Alejandro no demandaba. María. Sin embargo, no estaba dispuesta. Lo llamó furiosa. Has arruinado mi vida. Mateo es mío. Alejandro la calmó. No quiero quitártelo. Solo ser parte. Se reunieron en un parque neutral. Con Mateo en el carrito. Al verlo, Alejandro sintió un lazo instantáneo. Es hermoso, murmuró. María lloró. Carlos me engañó. Pensé que éramos una familia normal. Compartieron historias, ella presionada por su propia familia a casarse con un buen partido. La sociedad espera eso de nosotras. Alejandro empatizó. ¿Y de nosotros? Que nos escondamos. Don Enrique intervino. Contratando abogados caros para bloquear cualquier reclamo. Llamó a Alejandro personalmente. Eres un oportunista. Desaparece. O te hundiré. La amenaza era real, conexiones en medios. ¿Policía? Alejandro sintió miedo. Pero Pablo lo animó. Es homofobia pura. ¿Lucha? En una manifestación LGBT en Sol. Alejandro habló anónimamente. Familias como la mía nos obligan a mentir. Pero la verdad libera. El apoyo online creció. Pero también el hate, comentarios homófobos en redes. Carlos se mudó a un apartamento temporal. Dejando la mansión. Visitaba a Mateo en secreto. Pero la culpa lo consumía. Debería haber sido honesto desde el principio. Le dijo a Alejandro en una cena improvisada. Revivieron momentos felices, viajes a Granada. Besos en la Alhambra. Podríamos intentarlo de nuevo, sugirió Carlos. Alejandro negó. No con mentiras. Pero la atracción persistía. Un conflicto interno que lo torturaba. María. En terapia. Comenzó a entender. No odio a Carlos por ser gay. Odio la decepción. Propuso mediación, paternidad tripartita. Inusual pero posible en España progresista. Alejandro aceptó. Pero don Enrique sabotajeó. Filtró la historia a la prensa, heredero gay engaña a esposa con donante. Los paparazzi acosaron a Alejandro en su barrio. Es un escándalo. Gritaban. Perdió amigos. Su compañero de piso lo echó por drama. En el punto más bajo, Alejandro consideró rendirse. Llamó a Carlos.
Tal vez sea mejor que me vaya. Carlos lloró. No. Luchamos juntos. Se reunieron con María, planeando contra don Enrique. Revelarían todo en una conferencia de prensa, exponiendo el conservadurismo tóxico. Por Mateo, dijo María. Para que crezca sin mentiras. La conferencia fue caótica. Cámaras. Preguntas. Carlos admitió, soy gay. Amé a Alejandro. Mateo es nuestro hijo biológico. Don Enrique irrumpió. Furioso. Traición. Pero el público aplaudió. La sociedad española, mayoritariamente supportive, condenó al patriarca. Empresas boicoteaban sus textiles. Alejandro sintió alivio. Pero el daño estaba hecho. Amistades rotas. Privacidad perdida. ¿Había valido la pena? La resolución llegó lentamente. El juez falló a favor de una custodia compartida, María como madre principal. Carlos y Alejandro con derechos de visita y decisiones. Don Enrique, aislado, cedió la empresa a Carlos. Pero rompió lazos. Eres una vergüenza, le dijo en su última llamada. Carlos, liberado, comenzó terapia para aceptar su identidad. Por fin soy yo, confesó a Alejandro en un paseo por el Retiro. Mateo, ajeno al drama, crecía sano, con 3 padres amorosos. Alejandro encontró un nuevo trabajo en una ONG LGBT, ayudando a otros en situaciones similares. Tu historia inspira, le decían. Pero las noches eran duras, pesadillas de rechazo. Dudas sobre sus decisiones. ¿Había sido egoísta al exponer todo? Pablo lo tranquilizaba. Cambiaste vidas. María se convirtió en aliada, organizando reuniones familiares. Somos una familia moderna. Bromeaba. Carlos y Alejandro reavivaron su romance con cautela. Cenas discretas. Besos robados. Esta vez. ¿Sin secretos? Prometió Carlos. Pero la sociedad aún juzgaba, miradas en restaurantes. Comentarios online. En una cena con amigos. Un conocido cuestionó, 3 padres. No confunde al niño. Alejandro defendió, el amor no confunde. La hipocresía sí. Mateo cumplió 1 año en una fiesta modesta. Alejandro lo cargó, mirándolo a los ojos sus ojos. Eres lo mejor de nosotros, murmuró. Carlos sonrió. María aplaudió. Don Enrique envió un regalo anónimo. Un signo de posible reconciliación. Años después. Reflexionando. Alejandro se preguntaba sobre las elecciones. Habían pagado un alto precio, traiciones. Perdidas. Pero también ganado libertad. La sociedad evolucionaba. Pero los prejuicios persistían. ¿Fue correcto forzar la verdad? ¿O debieron mantener el secreto por el bien de todos? ¿Es siempre la honestidad el camino correcto? ¿Incluso si destruye vidas establecidas?